Cristo dice muy claramente que ahí se encuentra el dedo de Dios, porque Él está obrando, Jesucristo mismo está obrando y es el dedo de Dios obrando en la tierra. Eso irremediablemente nos tiene que ligar a esta parte del Éxodo, donde los hechiceros de Faraón, gente pagana, idólatra, etcétera, etcétera, incrédulos, le están haciendo ver a Faraón que no está tratando con otro encantador, no está tratando con un hechicero, que Moisés y Aarón no son unos hechiceros, que ellos vienen de parte de Dios. Si tú has reconocido que tienes pecado y deseas ser limpiada de ese pecado solamente por Cristo, solamente por el sacrificio que Cristo, que Yeshua hizo por nosotros, es por el cual que podemos llegar a Dios. No podemos hacerlo por manipulaciones como lo hacían estos encantadores, hechiceros, no por sus propias fuerzas, no por sus propias opiniones como Faraón. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión seguimos con la colección de Envía a mi pueblo. Vamos con la plaga número 3, la de los piojos. Y pues bueno, antes de iniciar con la plaga de los piojos, como ya les habíamos mencionado en la ocasión anterior, vamos a revisar un poquito lo del Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 9:21. Vamos a leerla en nuestro idioma primero y después la vamos a leer en griego. Reina Valera 1960. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora la vamos a leer en griego. Nada más déjenme, hago más grande mi Biblia, porque luego no me alcanzo a ver. Ok, dice, no me juzguen, solo la lectura de griego. Dice, kai u metenoiesan ek ton phonon auton. Ute ek ton pharmakon auton, ute ektes porneias auton. Ute ek ton clematón auton. Entonces vamos a ir revisando. Inicia, ¿cómo crees? Y no se arrepintieron de sus homicidios, la primera parte. Ok. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos la palabra metanoia, pero en este caso aparece como metenoiesan. ¿Sí? Entonces aquí aparece de esta forma porque ya está en contacto con otros elementos lingüísticos de la lengua griega, pero significa justamente esto, arrepentirse. Entonces aquí está marcando esta situación de que no se quisieron arrepentir, y esto pues nos dice mucho de la manera de ser del ser humano que va a imperar en esos tiempos. Ahorita pues ya no es algo nuevo, lo venimos viendo, o sea, pero digamos que en ese tiempo se va a agravar todavía aún más. De hecho, nosotros ahorita ya estamos en los últimos días ya también, en el principio del inicio de dolores, ¿no? Pero bueno, esta palabra metanoiesan apunta o la metanoia apunta a esta situación en la cual te das cuenta de que el sendero que estás siguiendo no es el sendero correcto y tienes que dar un giro de 180 grados, es decir, tienes que irte por el camino contrario, porque te das cuenta de que el otro camino es el camino correcto. Este cambio o este giro no nada más se va a referir a algo físico como tal,
sino se refiere a un cambio en todos los sentidos. Vas a dar ese giro de 180 grados en cuestión de actitud, pensamiento, de tu corazón. Por eso es que se menciona que pues el arrepentimiento debe ser de corazón. Primeramente, tú tienes que darte cuenta de que el camino que estás siguiendo es el camino equivocado, que el camino del Señor es el camino correcto. Y una vez que te arrepientes, entonces estás listo o lista para clamar al Señor por salvación, por la salvación que solamente es a través de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Pues tenemos esta parte y luego la siguiente es ni de sus hechicerías. Ni de sus hechicerías. Aquí en griego aparece la palabra farmacón. No es una palabra nueva para nosotros, la vemos casi a diario con la palabra farmacia, de ahí viene. Es lo que en etimología se pudiera denominar como un cultismo, porque no cambia la palabra original, no cambia aun cuando llega a otro idioma o sufre cambios mínimos. Entonces ahí la palabra farmacia nos está señalando que ese es el lugar donde se realizan los fármacos o donde se encuentran los fármacos. Por eso es farmacia, ¿no? Ahora, las hechicerías, como se tradujo en español, aquí nosotros lo pudiéramos relacionar con esto. Ustedes van a ver ahí unas imágenes. No les pedimos que les tomen foto, ni que les tomen ningún screenshot, ni nada, porque pues, ¿para qué la quieren, no? O sea, nomás está ahí. Les aparece ahí una imagen típica, es como si fuera una especie como de ollita, ¿no? Y ahí meten cosas, elementos de la naturaleza para crear ciertas pociones o cosas que van a alterar la forma de quien se las beba, de ver el mundo, ¿no? Y todo eso. Esos son los fármacos. Los fármacos son la unión de varios elementos naturales que nos podemos hallar en el mundo. Se trituran y se hacen un montón de cosas o se mezclan y se crea un medicamento, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de nosotros cuando nos duele la cabeza, pues nos tomamos ahí un medicamento, algo, ¿no? En algunas situaciones recetados por el médico, muy importante, no se automedican. Y el ser humano va a andar en ese periodo del mundo que va a ser tan terrible. Muchos de ellos, perdón, como no van a tener a Cristo, van a andar bajo estos efectos medicamentosos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Del siguiente dice, ni de su fornicación. Ok, aquí para la palabra fornicación tenemos la palabra porneias en griego. Esa palabra también, pues tristemente, la conocemos porque el mundo se ha encargado de que la conozcamos. Pues de que la conozcamos esa palabra, y pues la voy a mencionar al revés. Pero es de ahí viene la palabra no por y grafía, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se está refiriendo? Se refiere, por un lado, si lo queremos llevar al plano físico, se refiere a esta cuestión de exhibir un acto que el Señor creó para que se llevara a cabo en el matrimonio, en exclusividad con tu compañero, en el caso de las mujeres, o con tu compañera, en el caso de los hombres, de manera íntima, o sea, íntima, completamente íntima. Pero en este caso, esta palabra alude a que ese mismo acto tú lo haces de manera indiscriminada con quien se te antoje, y aparte lo haces al ojo público, o sea, lo haces delante de las personas, o planeas todo para que el medio mundo vea eso.
que el Señor creó para que fuera en intimidad y que fuera, y eso aquí les va a aparecer la cita bíblica, y para que fuera sin mancilla, y bajo la protección del Señor. Entonces, pues no. Entonces aquí estamos hablando de estas cuestiones en cuestión física. Ahora, cada vez que nosotros vemos en la Biblia la palabra fornicación, no nada más se está refiriendo a la fornicación de tipo físico, se está refiriendo también a fornicación de carácter espiritual. El profeta Oseas es uno de los ejemplos de lo que el Señor puede hacer en su amor cuando nos rescata de nuestras fornicaciones. No en el caso propio de Oseas, sino de Gomer, de su mujer. En el caso del profeta y de su mujer, el Señor los usó como una especie de, vamos a decirlo así, de ilustración de la situación en la cual se encontraba Israel completamente. Y en ese caso, el Señor no nada más estaba refiriendo a una fornicación de carácter físico, sino también espiritual. Israel, así como nosotros ahorita se encontraba en aquel tiempo y ahorita nosotros hablando como la humanidad en general, podemos estar y estamos en un estado de idolatría completamente. Para el Señor, cuando yo tengo dioses ajenos o tengo a personas ajenas o a situaciones ajenas o a anhelos en el lugar que solamente le corresponde a Dios, ante los ojos del Señor yo estoy en el pecado de la fornicación. Es una fornicación espiritual, donde yo puedo estar cometiendo idolatría, por ejemplo, poniendo a mis hijos en el lugar de Dios, poniendo a mi esposo en el lugar de Dios, o a mi esposa en el lugar de Dios, o a mi jefe en el lugar de Dios, o a mi pastor en el lugar de Dios, ¿sí? O a cualquier otra persona, a mi trabajo en el lugar de Dios. ¿Sí? Y lo más triste de la idolatría, como lo habíamos mencionado la vez pasada, de lo que significaba a nivel etimológico, es que yo misma me voy a hacer una imagen, y eso implica una imagen mental, no necesariamente tengo que esculpir esa imagen, o que pintarla, o que dibujarla. Simplemente yo con que me haga una imagen a nivel mental, o una imagen a nivel emocional, y le ponga todas las cualidades de perfección que yo le quiera poner a esa persona, a esa situación, a ese lugar, lo que sea, yo ya estoy cometiendo idolatría y yo ya lo estoy poniendo en el lugar de Dios, y con eso tengo que tener mucho cuidado. ¿Okay? Y el último es ni de sus hurtos. Ok, ni de sus hurtos. Aquí aparece la palabra clematón. Esta palabra a mí siempre me hace alusión como a estas personas que son cleptómanos. Son personas que, como la palabra lo dice, tienen esta manía, obsesión o locura, porque eso significa la palabra manía en griego, o locura de robar, o sea, robas por robar. Pero fíjense cómo va todo el círculo, o sea, cómo van en decadencia. Aparte de esto, andaban bajo efectos medicamentosos, luego cometían fornicación y aparte robaban. Entonces todo va ligado, pero el principio es que no se arrepienten de nada. Entonces ahí está. Cris, algo que... Bueno, pues quisimos empezar con esto, porque todo esto habla de lo que estamos viendo en esta serie de las plagas, ¿no? Del Éxodo. Vemos que pues alguien no se arrepiente, que están en idolatría y que están bajo las manipulaciones de en sí mismos, ¿no? En crear o tratar de hacer las cosas a su forma de ver, y pues es algo que pues no se puede, ¿verdad? Es algo contrario a Dios, es algo que desagrada a Dios, y es algo que no va a tener pues el fruto que Dios quiere que tenga, ¿no? Entonces quisimos empezar y recordar
y analizar en la raíz de estas palabras, como es el propósito de este podcast, ¿no? De analizar desde más adentro, ¿no? Uh-huh. Ok, ahora sí ya nos iríamos al pasaje de los piojos. Sería Éxodo 8 del 16 al 19, por favor. En la misma versión, Reina Valera 1960. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Lo que yo recordaba de esta plaga, pues no lo recordaba algo tan grande, ¿no? En el sentido de que todo el polvo de la tierra, habla de que todo el polvo de la tierra de Egipto se iba a convertir en piojos. No era un lugar, no era pues donde había un huequito o donde podrían salir, no, era todo el polvo de la tierra. Y esa es una cosa. Otra también, pues que se sigue cumpliendo, ¿no? Que lo que Dios dice, pues así es. Y esta parte también donde los hechiceros con sus encantamientos, como dice, no pudieron hacerlo, y que pues reconocían, ¿no? Que era algo de parte de Dios, pero aún así Faraón no quiso escucharlos. Dentro de la mitología egipcia, el dios encargado de la tierra, de fundarla y de todo lo que había en ella, era llamado Geb. Esta divinidad falsa fue humillada por el Dios de Israel, ya que Dios les demostró a los egipcios que solamente Él, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, es capaz de levantar vida de entre el polvo. Es importante señalar que Geb estaba directamente relacionado con los faraones, pues según ellos, él cuidaba la entrada del inframundo y era capaz de pesar el corazón de los muertos. Pero Dios les demostró una vez más que solamente Él, el Dios de Israel, es capaz de emitir tal juicio sobre la vida y la muerte. Si se fijan, todo está relacionado hasta ahorita con cuestiones de fertilidad, pero en este caso, en el caso de las ranas y en el caso de los piojos, esa fertilidad está actuando en contra de los egipcios, está siendo una maldición para los egipcios. Y esto inevitablemente nos tiene que llevar a este grandísimo pecado que cometieron faraones antiguos, y este todavía lo está cometiendo, en contra de la simiente de Jacob, en contra de los hijos de Israel, que era exterminar a los varones. O sea, bien curioso, porque quería exterminar a los varones, no a las niñas, eran a los varones. ¿Por qué? Porque sin saber, los faraones antiguos estaban siendo un instrumento de un plan satánico de la mentalidad esta de, ok, si elimino a los varones, voy a cortar la posibilidad de que exista el Mesías. O sea, porque ya se sabía que de ahí iba a venir la línea, ¿no? Satanás, al igual que Java o que Eva, escuchó muy bien esta parte donde Dios declara que
que de la simiente de la mujer va a venir aquel que va a derrotar a la serpiente antigua, a Satanás. Entonces vemos aquí todo un plan retorcido para frenar la simiente de Jacob. Y vemos aquí, con lo de los piojos, esta cuestión otra vez, como les mencionaba, de la fertilidad convertida en maldición. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que, como dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie. Pero si Dios está en contra de nosotros, así tengamos de nuestro lado al mejor rey, al mejor, las mejores armas, el mejor ejército. Pero si Dios está en contra de nosotros, pues ahí te encargo. O sea, no podemos a lo mejor como los otros faraones pensar que tuvieron la victoria desgraciadamente con parte de su plan cumplido, pero al final no se cumplió. Entonces vemos esta parte también. Ahora, ¿qué relación tiene con los dioses egipcios? El dios de los piojos está relacionado con la tierra, es el dios que para los egipcios afirma el suelo, la tierra así literal, el polvo de la tierra y el suelo por donde caminamos, por donde pisas. Ese dios se llama Geb o Jeb o Geb o Gib o Geb, no sabemos cómo, pero pues pronunciémoslos como Geb, ¿no? Que al final de cuentas no importa. Nos interesa mucho. No es interesante. Entonces, ese dios estaba relacionado con la fertilidad de la tierra y con la tierra en sí. Esto va a ser bien importante porque Dios declara en su palabra que Él es el dueño del mundo. No hay otro dueño del mundo. Él es el dueño del mundo y Él es el dueño de todas las almas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le está diciendo a los egipcios? Mira, el suelo donde tú pisas, donde tú caminas, donde tú te arraigas y tienes firmeza, no le pertenece a ese Dios que tú dices y para mí es como nada. Así, para mí no es nada y no me puedo imaginar qué se sentiría andar caminando entre los piojos, o sea, porque no había manera de cómo huir, o sea, no había forma, o sea, esa parte. Y es como... Y ya nada más de pensar, ya otros días. Sí, y en realidad, como, bueno, dice Abril, ¿no? Todo esto, el estarlo meditando, pues es una parte de, pues es un total inestabilidad, ¿no? Entonces, ellos que creían o adoraban a este Dios, pues sabemos que quien sustenta la tierra, el que da firmeza, el que produce en ella, es el Señor mismo, es el Dios, ¿no? Entonces... Sí, por ejemplo, en esta otra parte también me llama mucho la atención que, como mencionabas, o sea, los hechiceros no pudieron hacerlo, o sea, no pudieron replicar el milagro o la plaga. ¿Por qué? Porque el Señor fue muy claro y es muy claro. De Él es la tierra y Él es el que funda la tierra. Él es el que funda los cimientos de la tierra. Entonces ya aquí el Señor ya estaba escalando a un nivel donde les iba a demostrar incluso a los más cercanos a Faraón, les iba a demostrar que Él era Dios. Así. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Cuando los hechiceros le dicen, dedo de Dios es este, y luego, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Aquí, irremediablemente, se tiene que conducir al Evangelio de Lucas, específicamente. Y en ese evangelio que les menciono, y aquí te aparece la cita, Cristo dice muy claramente que ahí se encuentra el dedo de Dios, porque Él está obrando, Jesucristo mismo está obrando, y es el dedo de Dios obrando en la tierra. Eso irremediablemente nos tiene que ligar a esta parte del Éxodo, donde los hechiceros de Faraón, gente pagana, idólatra, etcétera, etcétera, incrédulos, le están haciendo ver a Faraón que no está tratando
con otro encantador. No está tratando con un hechicero, que Moisés y Aarón no son unos hechiceros, que ellos vienen de parte de Dios. Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, cuando Cristo menciona esto, ¿por qué diría eso? ¿Por qué? Porque la sociedad estaba en la misma condición. Ellos no creían que Jesucristo o que Yeshua venía de parte de Dios. Y es muy hermoso cuando te das cuenta que Yeshua, que Jesús, decidiendo encarnarse en el linaje de David, procediente de la tribu de Judá, les habló a su pueblo de Israel, les habló en términos que ellos pudieran entender y que pudieran ligarlo con el Tanaj, o con lo que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto. Entonces, todas las cosas que van a suceder en el Nuevo Testamento y los ejemplos que les va a poner Cristo, a ellos les va a ir dando luz del Antiguo Testamento, del Tanaj, y lo van a ir ligando. Entonces, por eso es tan importante que nunca divorciemos la Biblia y que nunca digamos, pues sí, eso está ahí nomás porque sí, porque cada cosa implica algo. Y hay una línea preciosa, una línea hermosa entre Moisés y Yeshua. Hay un lazo ahí precioso, porque a Moisés se le revela a través del nombre de Dios, que hasta la fecha nadie conocemos en realidad cómo se pronuncia, pero cuando Dios le dice Ejeye, Asher, Ejeye, ahí no es casualidad, o sea, ahí tenemos que escudriñarle, tenemos que rascarle, porque hay muchas cosas preciosas ahí. Bueno, pero ya otra vez me emocioné. Ok, entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que sucede con el corazón de Faraón? Se endurece. Entonces pasa otra vez esto, o sea, los mismos, su inner circle, como dicen los gringos, están diciendo ahí, hey, este dedo de Dios es este. Ellos sabían con quién ya se estaban metiendo, ¿no? Ok, entonces, pues, ¿algo más que quieras mencionar? No. ¿Añadir? No. Ok, entonces, pues hasta ahorita, ¿qué lección nos queda con todo esto? El Señor es el sustentador de la tierra. Él es el que, si Él está de nuestro lado, no nos debe de hacer falta nada. Y pues bueno, el anhelo es que el Señor nos siga fortaleciendo, que nos siga añadiendo sabiduría a todas nosotras y a todos los hombres también, y que nos afirme en Él. Así es. Pues, y la invitación que hacemos episodio tras episodio, si sientes y si has escuchado la voz de Dios a través de la palabra, que te habla y te dice a tu corazón, que es algo que es como algo que digo cada episodio, Dios habla al corazón en lo más profundo. Si tú has reconocido que tienes pecado y deseas ser limpiada de ese pecado solamente por Cristo, solamente por el sacrificio que Cristo, que Yeshua hizo por nosotros, es por el cual que podemos llegar a Dios. No podemos hacerlo por manipulaciones como lo hacían estos encantadores hechiceros, no por sus propias fuerzas, no por sus propias opiniones como Faraón, no por lo que nosotros podamos hacer. Yo me incluyo, no como yo creía que eran las cosas o como yo creía que lo tenía todo solucionado, ¿no? A mi corta edad. ¿Tu forma? Sí, en mi forma, solamente por el sacrificio que Cristo hizo. Cristo lo hizo por ti. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo para que nadie tenga que sufrir esto, porque a nadie de nosotros nos alcanza para pagar. Solamente Jesucristo era el indicado para hacerlo,
Y si tú has reconocido ahora esto, te arrepientes, pídele al Señor, pídele a Dios que te limpie, que entre a tu corazón, que venga a cambiar tu vida y que pues sane ese corazón y que lo limpie una vez y para siempre, así como Él vino a hacerlo, a morir por ti. Y si tú eres alguien creyente que has estado alejada de Dios, sabes que estás, como dicen, a la distancia de una oración nada más, de reconocer en tu corazón lo que te estorba, lo que ha estado haciendo una idolatría, una fornicación en contra de Dios, lo que has estado haciendo por tus propias fuerzas y no es suficiente y no nos sale. Y como creyentes, cuando estamos en un pecado, cuando vivimos de esa forma, no vivimos en paz, no tenemos reposo, no estamos cómodas porque Dios ahora vive en nosotros y no puede estar habitando donde hay pecado también, entonces no puede ser algo cómodo. Recuerda que Dios está esperando a que tú te arrepientas de ese pecado en el que vives. Y pues si tú eres también alguien que está conociendo apenas de la palabra, que ha estado escuchando, pero que también ha recibido el Evangelio hace poco, que eres una creyente nueva, te animamos a lo mismo de cada episodio. Toma tu Biblia, léela, pídele al Señor que te ayude. Por medio de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea tu maestro. Para eso nos lo dejó para muchísimas otras cosas. Así es, sí. Pero esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Entonces pídele al Señor que te ayude, como dijo Abril, a través de esto. La palabra es clara cuando dice que su Espíritu vive en nosotros, es Dios mismo, y pues Él te ayudará a seguir aprendiendo y escudriñando. Sigue los episodios anteriores y Silvita, te esperamos. Aquí estamos, Chivis, todavía, aquí esperándote. Algo bien importante, les va a estar llegando ahí una información porque gracias a Dios, gracias a Dios les agradecemos sus oraciones, sabemos que algunos estuvieron orando. Ya pudimos recuperar nuestra cuenta viejita de las Verianitas en Facebook. La oficial. La oficial, la meramente. Entonces, ahí les va a estar llegando a lo mejor un anuncio donde las vamos a redireccionar a la antigua, ¿cómo se dice? A la antigua página. Oficial, Entonces, le agradecemos mucho a Dios por eso y pues ayúdenos a seguir orando porque pues sí, va a llegar el punto en el que a lo mejor el algoritmo pues ya nos va a silenciar perpetuamente, pero pues mientras eso sucede, seguimos aquí al pie de todo. Sí, y nada más para hacer una aclaración con esto es en las redes sociales. YouTube tiene los mismos videos y episodios. Y TikTok también. TikTok quedó igual. Ok, entonces. Solamente fue esa la que, bueno, esa. En redes sociales. La de Instagram también quedó ahí funada. Pero sí, entonces, pues nada más eso, y pues que el Señor la siga guiando, que nos siga guiando también a nosotras. Y como mencionó Cris, si no has recibido al Señor Jesucristo, el día de salvación es hoy. En cuanto te prediquen el Evangelio, no lo dejes para después. Tu corazón se vuelve como Faraón, se va endureciendo. Entonces, no seas como Faraón. Si ya el Señor te habló, te sigue hablando, acéptalo de una vez. No sabes qué pueda suceder mañana. Nos vemos.